Buenas tardes ya, mis hermanos. Dios les bendiga. Qué alegría, ¿verdad? Vamos a seguir con la serie Mi Lucha Espiritual. El Señor está poniendo mucha palabra en medio del estudio. En la cuarta enseñanza, ahí están los audios. En la cuarta enseñanza, prácticamente hoy el pastor Chuy allá predicó la que seguía. O sea, yo me glorié mucho en esa enseñanza. Dejamos el tema de las señales y de la lucha para centrarnos un poco en estas tres últimas enseñanzas, incluyendo la de hoy, que es la manera en cómo el Señor nos plantea que peleemos esta batalla espiritual, esta batalla que no se pelea con manos o con pies físicamente, ¿verdad? Sino que se pelea con algo mucho más grande, mucho más poderoso, que es el Espíritu. Entonces, hoy vamos a cerrar esa trilogía y la próxima semana vamos a seguir con la lucha espiritual ahí en el libro de los Hechos. Vamos a la prédica de hoy entonces. La prédica de hoy se tituló Pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Y la palabra de Dios nos lleva a 1 Timoteo 6, 11 y 12. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 11. Reina Valera, dice así: Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y el segundo versículo principal es 1 Corintios 16, 1 Corintios capítulo 16, versículo 13. Seguimos en la Reina Valera. 16, 13 dice así, y 14: Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con, ¿qué cosa dice ahí? Amor. Oremos para que el Señor nos hable a nuestros corazones. Padre, gracias te damos por poder estar hoy aquí, por vencer una vez más nuestra carne y seguir tu guía. Aquí estamos dispuestos a escucharte, Señor, no a un hombre, sino a ti, mi Dios, el Dios único, vivo, todopoderoso, que nos habla por medio de este púlpito, de este siervo inútil, porque tu poder más trascendental para el hombre es el poder de salvación, que solo viene a través de tu palabra. Háblanos, Señor, que tus siervos aquí escuchamos. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Vayamos otra vez a desmenuzar el pasaje principal de hoy. Lo voy a leer en la no en la Reina Valera, sino en la traducción viviente. 1 Timoteo 6, 11 es el que vamos a estar ahí desmenuzando. Versículo 11 dice: Pero tú, Timoteo, dice esta versión. Aquí me gusta porque pone un nombre, ¿verdad?, a su hijo espiritual. Nosotros también somos parte, hijos espirituales, ¿verdad?, de las cartas paulinas, ¿verdad? Entonces aquí yo pongo mi nombre, ¿verdad? Usted ponga el suyo. Pero tú, Mario, que por ejemplo, ¿cuántos estamos seguros en Cristo, verdad? Pero tú ponga su nombre, eres un hombre de Dios. Qué palabra, qué aseveración, mis hermanos. Miren, para poder alistarse a cualquier ejército en la tierra, para una guerra o a un ejército, es fundamental saber de qué bando es usted, ¿sí o no? ¿Qué bandera defiende? O como dicen en el ámbito del fútbol, ¿verdad? ¿Qué camiseta lleva puesta? Allá en Argentina me ha tocado ir a los estadios, ¿verdad? Y yo era el del River Plate, de allá. Y no sé si conocen al Boca Juniors, siempre andan ahí, pero allá es bien violento.
Y una vez fui al estadio del Boca y yo tenía mi playera de River y arriba me puse una sudadera para que no se me vea, pero llovió y la sudadera, que era como un gris claro, se me empezó a reflejar mi camiseta de que llevaba puesta adentro. Y yo estaba caminando y me vieron unos de Boca, no, pues ahí me persiguieron durante varias cuadras y me tiraron piedras y me dijeron de qué me iba a morir. Claro que no se cumplió esa profecía, ¿verdad? Pero sí, es importante saber qué camiseta uno lleva puesta. No vaya a ser que está ahí en la barra, en los aficionados del equipo contrario, ¿verdad? Tiene que saber, porque saber en qué ejército usted está, ahí usted va a poder entonces ser útil a ese ejército y luchar la batalla que ese ejército tiene que luchar. Ejemplo, en el ejército de Dios tenemos que pelear para el reino de Dios, ¿verdad que sí? Si no sé quién soy, de qué bando o a qué ejército me he alistado, téngalo por seguro que no voy a estar luchando esa batalla espiritual. Como cualquier soldado que está en el campo de batalla, mis hermanos, ese soldado pelea, sí, claro, por su patria, por la nación en la que él es parte de, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en México hay un ejército mexicano, y el ejército mexicano, ¿por quién pelea? Tampoco que pelea por mi país, Corea, ¿no? ¿Verdad que no? Pelea por México, por la soberanía de México, por defender las fronteras y el nombre de México, ¿verdad? Eso hace alguien que pertenece. Téngalo por seguro que los soldados lo saben, ¿verdad? ¿Cuánto usted sabe de qué es defender el reino de Dios? De ser parte del ejército espiritual del Señor. Cuando uno está en el campo de batalla, claro que está por su país, por su nación, está luchando también por su familia que vive en ese país. Ahora no se nota tanto, ¿verdad? Porque las guerras se escuchan lejanas. Allá en Asia, en Medio Oriente, hasta ahora en Europa, aquí no se escuchan, ¿verdad? Pero hace 200 años, imagínense, cuando se daba la guerra con Estados Unidos, o cuando invadieron los franceses, ¿verdad? Cuando la guerra estaba en su casa, usted estaba luchando si usted estaría ahí, estaría luchando por su familia, como en toda la historia de la humanidad. Los hombres salían no porque les gustaba matar a alguien, o ver cómo eran heridos o muertos quizás en batalla. Eso no les gustaba, pero tenían que salir para que si no el otro ejército iba a derrotarlos y su familia iban a ser esclavizados, matados, destruidos. Pero cuando uno, dicen los soldados, yo nunca estuve en un campo de batalla. Vimos películas de guerra, ¿verdad? Pero nunca estuvimos. No sé si alguien estuvo. Estoy preguntando, ¿no? De repente si hay un Rambo por aquí, ¿no? Pero bueno. Pero los que estuvieron, por ejemplo, mi abuelo me contaba muchas historias, lo he comentado. Y me dicen que no hay cosa más horrible que eso, que la guerra. Que ver cómo tengo que matar para no ser muerto por el otro. Cuando mi deseo no es matarlo, sino es sobrevivir, me decía. Cuando uno está en el campo de batalla, entonces sí lucha por la patria y por su familia, pero más que nada está luchando por su vida, para que no lo maten. Téngalo presente, la analogía es muy válida para nosotros, los que decimos que somos del reino de Dios, que somos soldados de Cristo. Debemos de estar firmes luchando esa batalla espiritual que nos plantea el Señor. No es algo imaginario, mi hermano, sino es algo que en la Biblia aparece bien claro. Ahora que estamos nosotros y sabemos que debemos de estar luchando en el campo de batalla espiritual, todos los que estamos en Cristo, todos. No, es que yo apenas me convertí. No, todos. Créame, todos. No se crea la mentira del diablo. No, pues tú tienes que ser. Sí, todos somos enseñados y entrenados, pero todos estamos día a día luchando la batalla espiritual. Aquí estamos
créame, todos los días, en las trincheras, en el frente de batalla, usted y yo, como creyentes, como cristianos. Ahora usted tiene que luchar como cristiano esta vida espiritual, esta lucha espiritual. Una vida espiritual que dijimos que es la que debe dominar. La vida espiritual dijimos que debe ¿qué? Dominar que nuestros corazones, nuestras almas, y prevalecer sobre ¿qué cosa? Sobre nuestra carne. Mis deseos carnales, los deseos pecaminosos, las cosas que se basan en este mundo. Usted ya lo sabe, usted y yo lo sabemos. No hace falta hacernos tontos, ¿verdad? Todo lo que se basa en este mundo, y incluye mi familia, está por debajo ¿de qué? De Dios, ¿verdad que sí? Ese es el orden de Dios. Debemos de saber. Y lo dijimos, no es menospreciar a mi familia, no es menospreciar la casa o que se compró con el sudor de la frente, o el trabajo que da el pan nuestro de cada día, que dice Dios que agradezcamos. No es menospreciarlo, sino es ponerlo en el lugar adecuado, correcto, abajo de la preeminencia espiritual, abajo de Dios. De eso se trata la batalla espiritual. Cuando perdemos ese orden, andamos desorientados. Es como un soldado, es como yo cuando estaba allá y estaban puros los de Boca y yo estaba ahí. Y la lluvia me descubrió. ¿Se fijan? Descubrió, me puso al descubierto, ¿verdad? Una vida espiritual debe dominar nuestros deseos carnales. La vida cristiana es esa guerra espiritual. Todos los días nos ponemos esa armadura de Dios y debemos de luchar la buena batalla de la fe. Y es buena porque si lo hacemos con la armadura de Dios, jamás seremos vencidos. Jamás. Ahí sí somos más que vencedores. Volviendo al pasaje de Primera de Timoteo, dice: ahora tú, hombre de Dios, soldado de Dios, miembro del ejército celestial, de las huestes celestiales del Altísimo, huye de todas esas maldades. Esa es la instrucción que da. ¿Eres soldado? Huye. Espérame, como que es contradictorio, ¿verdad? ¿Cómo que los soldados de Dios huimos? Somos soldados de Dios, ¿por qué huir? Más grande es el que está dentro nuestro. Miren, son estrategias que el Señor nos enseña. Y del pecado, de lo que Dios aborrece, detesta, hay que poner una distancia. Eso es la enseñanza. Como Dios la pone del pecado, ¿verdad? Es igual, es lo mismo, pero las causas son diferentes. Dios pone una distancia sobre el pecado, sobre el pecador. ¿Por qué? Por su amor y misericordia, sabiendo que en su santidad todo pecado, toda mancha, toda imperfección, todo pecador que se acerque demasiado sería destruido, porque es santísimo el Señor. A veces no entendemos ese concepto bien, los seres humanos. Nos gusta ver, ay, sí, dice que Dios es mi amigo. Claro, así dice la Biblia, ¿verdad? Abraham era amigo de Dios, dice la palabra. Dios, Jesucristo es mi hermano mayor. Así dice la palabra. Entonces lo voy a tratar como mi hermano, con la confianza, ¿verdad? Y sí, hay que tener esa confianza, pero no ser confianzudos. El Señor extiende su mano poderosa de gracia hacia nosotros. En su amor y misericordia nos pide cuidado, distancia. Yo soy el Dios Todopoderoso, pero por la sangre de mi Hijo te has acercado a mí y te he hecho mi Hijo. Esa es la manera, ¿verdad?, de entenderlo. No es por algo que hicimos, ¿verdad? Entonces Dios pone una distancia en el pecado, en el pecador. ¿Por qué? ¿Porque no nos los ama? No, porque Él es santo y sabe qué pasa a la gente con manchas, con pecados, que se acerca mucho a la santidad de Dios. Pero nosotros, los seres humanos, nos manda que nos alejemos del pecado, del mal, del pecador quizás,
no por nuestra santidad. ¿Sí lo entiende? No es por nuestra santidad, sino por nuestra propensión a hacer lo malo. Es al contrario de Dios. El efecto es lo mismo. Aléjate del mal como yo soy santo, tú debes ser santo. Y yo me alejo del mal. El pecado lo aborrezco. El rebelde es separado de Dios. Pero a nosotros se nos pide eso porque nosotros somos, no es que seamos santos, sino que somos propensos al mal. Caemos fácilmente en la tentación. Y Dios lo sabe. Dios sabe nuestro corazón. Tiene una tendencia al mal. Dios nos conoce mejor que nosotros mismos, ¿verdad que sí? Y nos dice, huye de todas estas cosas, de estas maldades. Así nos dice el Señor. Como lo hizo José con la mujer de Potifar, ¿se acuerdan? Él pudo hacer algo, pero ¿qué hizo? Huyó del pecado. Como lo hizo Abraham también, cuando él vivía en tiendas, sin acercarse a esas ciudades prósperas del valle, ¿verdad? Que eran Sodoma y Gomorra. Porque uno dice, no, Sodoma y Gomorra eran, pero así están ahora las grandes ciudades, ¿verdad? Ciudad de México, aquí Guadalajara, en junio fue del orgullo no sé qué, ¿verdad? Y ahí andan las grandes ciudades, San Francisco, Nueva York, inclusive en Israel, en Tel Aviv, hubo más de 2 millones, creo, ahí, haciendo la marcha esa. Pero Abraham no se acercó por la prosperidad de esas ciudades. Abraham tenía dinero, ¿sí o no? Era muy próspero. Yo hice una vez un cálculo y me salía que era más millonario que cualquiera de los millonarios que ahora, los multimillonarios que ahora están, ahí esos Carlos Slimes y Bill Gates, todos esos. Tenía más posesiones Abraham. ¿Y vivía en qué? En tienda. ¿Usted viviría en tienda si tiene tanta dinero? ¿Verdad que no? Pero así era Abraham, porque Dios le dijo, ahí te quedas en Canaán. Oye Dios, pero me prosperaste. Allá en las ciudades grandes de Sodoma y Gomorra hay buenos terrenos, hay una oportunidad de negocio de bienes raíces. Lo voy a invertir ahí, pero tengo que estar cerca, ¿verdad?, de mis inversiones, así que me voy a mudar. Y quiero que mi hijo Isaac vaya a la Universidad de Sodoma, que enseñan muchas cosas muy buenas, o al Instituto de Ciencias de Gomorra. Ahí van a enseñarle que la evolución y que no sé qué cuántas. Yo quiero que aprenda todo eso. No, Abraham no hizo así. No hizo como su sobrino Lot. ¿Se acuerdan de Lot? Que era un hombre justo, dice la Biblia, que se angustiaba, se entristecía por la maldad de las personas que lo rodeaban. Y ahí deje una marquita, haga una marca ahí en 1 de Timoteo 6 y vayamos rápidamente a 2 de Pedro capítulo 2. 2 de Pedro capítulo 2 versículo 7, lo voy a leer en la traducción viviente. Capítulo 2 versículo 7 dice así: sin embargo, Dios también, ¿a quién rescató? Rescató a Lot y lo sacó de Sodoma, porque Lot era un hombre recto, justo, que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. 8, así es. Lot era un hombre recto, atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. Muchos cristianos hoy día ni se afligen, ni se atormentan, no les importa cuán bajo y oscuro ha caído el mundo actual. Y va a empeorar más, ¿verdad? Va a empeorar, así dice la Biblia, las cosas no van a mejorar, van a empeorar. Y como cristianos lo sabemos porque el mismo Jesús lo dijo. No nos asusta, ¿verdad? Pero nos entristece. Y debemos de guardar a nuestros hijos y algunos a sus nietos. La semana pasada predicaba de la importancia de la vida eterna, ¿verdad?
porque sabía que venían muchos invitados, familiares, amados suyos y amados nuestros también. Y yo me acongojaba de esas almas y de las que tampoco vinieron, ¿verdad? Y fueron invitados. ¿Por qué? Porque sabemos a dónde van a ir. Es algo acongojante, entristece. Y cuando vemos la maldad que contamina a nuestros hijos, que contamina a nuestros nietos, que contamina a nuestras familias, no podemos quedar como indiferentes, ¿verdad? Nos deben de afligir, como aquí vemos que Lot, siendo un cristiano medio carnalito, igual él se afligía. Fíjense, voy a leer el 9 ahí en 2 de Pedro 2, dice, como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios. ¿A quiénes rescata el Señor? Dígalo, a los que viven en obediencia a Dios. Al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. ¿Qué pasó con todas esas personas que vivían jactándose de sus pecados en los tiempos de Lot? Fueron castigados. La destrucción cayó y fue inminente y ni se dieron cuenta hasta que fueron destruidos. Y advierte en el versículo 10 más específicamente, más detalladamente, Él trata con particular severidad. ¿A los qué? A los que se entregan a sus propios deseos sexuales pervertidos, como era en la época de Sodoma y Gomorra, como es en esta época, mis hermanos. A un clic, la pornografía. Usted sabe, ¿verdad? A un clic. Sus hijos, sus nietos están a la merced de eso. Y hay demonios sobre esos. El otro día se destruyó una red de pornografía allá en Estados Unidos y Europa, y ahí participaban. Y me dolía en el alma ver a esas criaturas de 12, 13, 14, hombres, niños y jóvenes y mujeres y adolescentes también, explotados sexualmente por las perversiones de a un clic. A un clic usted está participando de ese pecado. Tenga cuidado, mis hermanos, y cuide los ojos de sus hijos y nietos. Cuídenlos. Él trata con particular severidad a los que se entregan a sus propios deseos sexuales pervertidos y desprecian la autoridad. ¿Qué autoridad está hablando? La de Dios. Y Dios puso orden, puso autoridades, delegó. Pero los que se alejan de Dios desprecian el orden de Dios, desprecian la autoridad de Dios. Fíjese, el pecado de la fornicación, el pecado sexual, es el único que la Biblia varias veces dice, huye de la fornicación en manera directa. 1 Corintios 6, 18, para los que anotan, 1 Corintios 6, 18. Huye de la fornicación. El ejemplo es el de José, que recién les dije, ¿verdad? El único de los pecados que en específico nos manda a huir. Por justamente este versículo 10 que leímos en 2 de Pedro, ¿verdad? Trata con particular severidad, porque destruye familias, destruye a nuestros hijos, y ellos siguen la maldición que vive de esa gente pervertida, como ahora vamos a ver con Lot. Fíjense, el pecado sexual es el que mínimo se puede cometer con dos personas, ¿verdad? Bueno, está en el que está en la mente, ¿verdad? Que el Señor nos lo dice. También si lo piensas, has fornicado, ¿verdad? Pero que físicamente se comete mínimo en dos personas. Eso es. Ahora lo que está este virus del mono, no sé, del chango, bueno, pues es de transmisión de contactos, es un sexual. Ahora se esparció en Nueva York y en San Francisco. San Francisco, la capital de ya saben qué comunidad, ¿verdad? Mundial. Y la mayoría, hay doctores ahí que dicen que son ellos el principal foco, pero lo niegan, ¿verdad?
no salen las noticias así, ¿verdad que no sale? Pero se lo han armado, ¿verdad? Lot, ¿qué fue? Lot fue salvado. Así dice el pasaje bíblico. Pero ¿a qué costo fue salvado Lot? ¿A qué costo? Porque no se alejó de Sodoma, sino que él vivió sufriéndola en la ciudad de Sodoma. Y su familia poco a poco fue contaminada del pecado y de la perversión que había en esas ciudades. Su mujer amó tanto las posesiones que habían ganado, porque eran personas, Lot era juez, estaba a la puerta de la ciudad, y los jueces son los que andan en la puerta de la ciudad. Son las mejores posiciones, ¿verdad? En esas ciudades amuralladas. Entonces, Lot era una persona importante. Y la mujer de Lot, pues, amaba tanto todas esas posesiones que habían adquirido, que a pesar de la advertencia directa que los ángeles le dieron de que morirían si cuando estaban huyendo bebían atrás, a pesar de esa advertencia directa, le ganó su tristeza, su amargura por todo lo perdido. Todas mis posesiones materiales con las cuales sufrimos durante toda la vida para obtenerlos, ahí se van a ser destruidas. ¿Por qué el Señor destruyó? ¿Por qué no cayó fuego por todos lados y mi casa la dejó ahí medio bien, sin que le pasara nada? Pudo haber hecho eso el Señor. Pero el Señor no le importa la casa, ¿verdad que no? Le importa el corazón de esa mujer. Lo que estaba diciendo era destruyendo la idolatría, el becerro de oro que había en esa mujer, en la mujer de Lot. Todo eso que a ella le costó tanto, seguro pensaba, ¿no? De esfuerzo y trabajo y dedicación, años de partirse el lomo, como dicen en el sur, trabajando, todo se perdió en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Ella no tenía el corazón recto delante de Dios. No estaba atormentada por la perversión y la violencia que se vivían, que los rodeaban como su esposo, sino que le atormentaba el haber perdido lo más valioso para ella, que eran las posesiones materiales. Dios en su amor estaba tratando en su corazón y le dio una advertencia directa, ¿verdad que sí? Y no hizo caso. No es muy diferente a hoy día. Vivimos, dice el Señor, como en los tiempos de Lot. Pero muchos cristianos no les importa que ya nadie le sepa de Dios, que ya nadie le interese a Dios, ni aún sus hijos, su esposa o su esposo. Ya nadie ni sabe si él es un hombre o una mujer. Hay más de 100 géneros. Lo que uno sienta ser, eso eres. Así le dicen a sus hijos en las escuelas. Pero no le importa, mientras le vaya bien en los negocios, mientras tenga trabajo, mientras sus finanzas estén bien, sus hijos, bien, gracias. Ya quizás muchos de ellos están siendo influenciados por la cultura del mundo. Y esta cultura del mundo no es normal. No es como la que usted y yo en los 80s, en los 90s nos criamos, y algunos antes, ¿verdad? En los 70s, ¿no? No es como esa. Ahora ya no saben definir qué es un hombre o qué es una mujer. La esposa de Lot no le importó. ¿Le importaba qué cosas? Sus posesiones materiales. Por eso se dio vuelta y murió. Por desobediente, por rebelde, por no seguir las instrucciones de Dios, murió. Y no le importaron sus hijas, ¿verdad? ¿Y qué de sus hijas? Ni que hablar. En sus acciones se ve que se habían ellas también contaminado de la cultura de Sodoma y Gomorra, entrando tan fácilmente en una relación de incesto con su padre. Como el mundo ofrece, ¿verdad? El fin justifica los medios. ¿Verdad que dice así el mundo? El fin justifica los medios. Cuando yo estaba en la universidad, me acuerdo un profesor de economía me decía, el fin justifica los medios.
porque decía que el gobierno podía sacar la inflación y hacer esto y mover, imponernos muchos impuestos. Y yo le dije, pues mejor que saquemos al gobierno del medio, que no nos cobren impuestos, no nos suben, que no le den a la maquinita de la impresión de los billetes, entonces no va a haber inflación y ya, asunto arreglado. Y me dijo, no, el fin justifica los medios, me decía. Bueno, ahí está, ¿no? ¿Será así? ¿El fin justificará los medios? Para tener herederos, hijos que continúen el nombre de su padre Lot. Es bueno en esencia, ¿verdad? El fin. Pero ¿qué hicieron los medios? Lo emborracharon y se acostaron para lograr ese fin. Esa es la mentalidad del mundo, impregnada, contaminada en el corazón de las hijas de Lot. Gobernados por el maligno. Primera de Juan 5:19 dice, el mundo entero está bajo ¿quién? Bajo el maligno. O sea, usted como cristiano debe saberlo. Ahí está, Primera de Juan 5:19. El mundo entero está bajo el maligno. El mismo diablo le dijo al Señor Jesús, ¿se acuerdan? Todo esto me lo han dado temporalmente. No dijo temporalmente, pero es temporal, ¿verdad? Todo esto me lo han dado. Yo acá soy el mero ahora en la tierra. Y nosotros como cristianos persiguiendo la galleta, la zanahoria. ¿Sí me entiende? Lo ilógico de la situación. ¿Cómo la familia de Lot se dejó contaminar por eso? En esta mentalidad del mundo. Sabiendo que el mundo entero está bajo Satanás, la influencia de Satanás. En vez de esperar los tiempos de Dios, de orar y clamar y humillarse ante el Señor, como lo hacía la mamá de Samuel, ¿se acuerdan? No tengo un hijo, ayúdame, Señor, y no sé qué. Mi esposa sería al revés, no, Señor, no me des otro hijo. No, gloria a Dios por los hijos, ¿verdad? Se porten bien o mal, eso es lo raro, ¿verdad? ¿Vieron cómo el Señor pone su eternidad en nuestro corazón? Aunque se porten mal, y generalmente tienden a portarse mal, ¿verdad? Como nosotros también lo éramos con nuestros padres. Igual los amamos. Es algo increíble. Entendemos un poco del amor de Dios. Miren, en este mundo nadie va a decirle, vaya y destruya su futuro y a su familia. Destruya a sus hijos. Piérdalos en el mundo. Nadie le va a venir así. Mejor nos convencen que así, total, así son los jóvenes de hoy. Son más liberales, son más progresivos. Déjenlos ser. No les corten las alas, los vas a estresar, se van a deprimir. No hieras sus sentimientos. Él se cree encerrado en el cuerpo de una mujer. Ya tiene suficiente edad. Déjalo tomar sus decisiones. Dale su libertad. Así dice el mundo, ¿verdad? Pero ¿es verdadera libertad lo que le damos a los hijos si lo hacemos de esa manera? Claro que no. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como parte del ejército de Dios, nosotros sí sabemos que es ser libres en verdad. Solo hay libertad ¿en quién? En Cristo Jesús. Juan 8:32, subraya ese versículo. Juan 8:32, conoceréis la verdad, ¿y qué? Y la verdad nos hará libres. La única fuente de libertad, de paz verdadera. ¿Cuándo fue, mis hermanos? Cuando conocimos a Cristo, cuando llegamos a los pies de Cristo. No hay otra libertad. Usted, si es cristiano, lo vivió. El mundo siempre se ofrece como la única fuente de luz. Así es el mundo. Porque el diablo que gobierna este mundo, así también es. Segunda de Corintios 11:14. Segunda de Corintios 11:14, ¿qué dice? Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás, el maligno, el diablo, se disfraza como ¿quién? Disfraz es hacerse pasar para engañar, como ángel de luz. Y así después dice el 15, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia.
cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, de tal palo, tal astilla, dice el refrán. Dime quién es tu padre y te diré cómo eres. Jesús le dijo a los fariseos, ¿se acuerdan? Ustedes son como su padre, el diablo. Si su padre sería el Dios altísimo, no serían así. Cuidado, padres, tengamos cuidado. El mundo quiere engañarnos y destruir a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros nietos, así como lo hizo con la familia de Lot. Lot, por eso siempre esa historia nos genera controversia, ¿verdad? Sí, ¿verdad que sí? Cuando usted la lee en Génesis 19, híjole, bien controvertido la situación de cómo cómo pasó todo eso. Volvamos ahí donde dejaron la marquita en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 11. 1 de Timoteo 6, 11, pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios, así que huye de todas esas maldades. Hay que separarse del pecado lo más posible. No frecuentar a los que eran mis amiguitos y compadritos de mi vieja vida, de mi antiguo yo. ¿Cómo es mi antiguo yo? Si me sigo poniéndome el traje del antiguo yo. No es antiguo, es presente, ¿verdad? Si es antiguo, si ya no me lo pongo. Ah, pero están en mi trabajo. Pues demuéstrale que eres un cristiano. No te pongas en contubernio. Yo sé, estuve trabajando mucho tiempo en relación de dependencia y me acuerdo que mi jefe era bien tomador y vicioso, amante de las mujeres. Y a su esposa, como siempre, ¿verdad? Llamaba a su esposa, sí, mi vida, ¿cómo te quiero? Sí. Sí, claro, aquí estoy bien aburrido. Y después cortaba y a la señorita que le atendía. Y ahí andaba, así. Y yo, para congraciarme con mi jefe, yo estaba ahí todo el tiempo. Pero cuando estaba ahí, ¿qué hacía? Primero estaba así, y después estaba así, y después estaba así, y después ya estaba bailando con mi jefe, ¿verdad? Abrazados. Es así. Tendemos al mal. Tenemos una tendencia al mal. No se crean, no, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí. Pero aquí está la instrucción. Si todo lo crees en Cristo, sigue la instrucción de Cristo. Y te dice, aléjate del mal, especialmente con el pecado sexual. Ay, no, pero aquí está en mi iPad. Ay, sin querer piqué. XXX. Ay, no, pensé que era la película y apareció otra cosa. Por favor, no os hagáis. Fíjense, si igual ahí en el trabajo le hacen bullying, gloria a Dios, ¿verdad? Porque está sufriendo los vituperios de ser el cristiano, de ser parte de la familia de Dios. Si te echan del trabajo, ¿qué pasa? Por no asistir a las borracheras, a las reuniones, por no estar ahí diciendo groserías, etcétera, porque no te alineas con ellos. Ten seguro que eso fue la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios, es lo mejor para ti. ¿Verdad que sí? Eso es fe, mis hermanos. Eso es fe. Salmos 1:1 en traducción viviente. Salmos 1:1. En la traducción viviente dice así: ¡qué alegría! ¡Qué alegría, bienaventurados, para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, los escarnecedores, los que hacen bullying, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. ¿Vieron? Esta es la manera. ¿Por qué son bienaventurados? Versículo 3. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Amén. Amén. Son promesas de Dios. Aquí hay que decir amén. Huye de las malas compañías. Dios ya está lejos de ellas. Ahí no vas a encontrar a Dios. Huye hacia Dios.
hacia la luz. Primera de Corintios 15:33. Primera de Corintios 15:33 en la Reina Valera 2015 dice: no se dejen engañar, subrayo, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen, destruyen las buenas costumbres. Hay que entenderlo. Nada bueno vamos a sacar. Es que ese mi amigo era un político y tiene un montón de dinero y me dijo que vamos a hacer un negocio. Confía en el Señor. Yo tenía un amigo que fue ex alcalde ahí en Monterrey, uno gordito que hablaba bien gracioso. Fui padrino de su boda y él me invitó a un negocio. Ese negocio era de 700 millones de pesos. Y yo lo único que tenía que poner es mi nombre y lo que yo sabía hacer, importar las cosas de allá del otro lado y traerlas y compartirle el 60%. Fíjense, qué amigo, ¿verdad? Fue una de las decisiones más difíciles que tomé. Pero sí, aún estando en una mala doctrina, yo fui a Dios porque tenía miedo, me temblaba de emoción, porque yo estaba bien carnalote como la esposa de Lot. Estaba, ay, creo que ya estaba imaginando. ¿Vieron como el loto? Ya me vi, ya me compré y ya hice esto y así andaba y estaba así temblando, se los aseguro, de la emoción. Así deberíamos estar cuando alabamos al Señor, ¿verdad? Temblando de la emoción. Pero no, porque somos carnales, temblamos de la emoción por el dinero que vamos a agarrar. Pero yo estaba orando así en mi carnalidad, fíjense, como nomás diciéndole: Señor, gracias por tus bendiciones, tus misericordias son para siempre, y esto es tuyo seguramente, me estás bendiciendo, yo soy tu hijo, yo siempre voy, sirvo en 2 ministerios, doy mis diezmos, así que me lo merezco. Estaba diciéndole al Señor: me lo merezco, me lo quería asegurar nomás, escuchar la confirmación, es todo lo que quería hacer. No le estaba consultando, lo estaba obligando a darme una bendición. Y fue bien claro, me habló al corazón. Aún así, yo estaba torcido, mala doctrina y todo, pero Dios es así, es misericordioso, mis hermanos. Y me dijo: no lo hagas. Y me puse a temblar, porque iba por lo perdido ya, ¿verdad? Ya lo dije. No, y ahí estuve meses batallando ¿con qué? Con mi corazón, con mi carnalidad. Mi amigo se enojó mucho, ya no me habló, hasta me gritó, me acuerdo. Mi amigo, ya saben, ¿verdad? Las amistades del mundo como son, ¿verdad? A conveniencia, te doy, que recibo, cambio. ¿Sí se acuerdan de esas amistades, verdad? Pero yo tomé la decisión correcta. Esa es la conclusión, ¿verdad? Yo no sé en qué me hubiese metido, pero después me enteré que la persona que hizo eso con mi amigo no le pagaron todo. Mi amigo se quedó con su ganancia, le pagó todo en adelantado, y cuando él quiso cobrarse su ganancia, el municipio de Monterrey ya dejó de ser el alcalde. ¿Y qué creen? ¿Le pagaron o no? No le pagaron. ¿Sí me entiende? Cuando yo vi eso en el periódico ahí en el norte, yo dije: Señor, casi estaba llorando. Y le dije: Señor, gracias. Gracias porque eres un Padre fiel a pesar de nuestra infidelidad, ¿verdad? A pesar de nuestra carnalidad. Es así nuestro Dios. Él nos conoce mejor, conoce nuestras debilidades. Vayamos a Él, huyamos del mal. Si volvemos a 1 Timoteo capítulo 6, veremos que hay un enemigo aún peor del que hay que huir. ¿Cuál es? Mi carne. Ahí en el contexto anterior, ahí lo dice: mi carne, el enemigo está en mí. Como dice Pablo, el apóstol, en Romanos 7:18, no vaya allá. En Romanos 7:18 yo se lo leo, dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. O sea, el apóstol Pablo sí la tenía clara. Decía: no, yo soy bueno. No, decía: en mí no mora el bien. ¿A poco el apóstol Pablo dijo eso? Sí. No Saúl, Pablo.
porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pero ¿cómo huir del mal que mora en mí? ¿Cómo huir de ese mal que mora en mí? Esto hace un buen soldado. Vamos a repasar. Reconoce y estudia muy bien al enemigo. ¿Verdad que un soldado sabe quién es el enemigo? Porque si no sabe, ¿a quién le dispara, verdad? ¡Pum! ¡Ay, perdón! Te maté. ¡Ay! ¡Ay, coronel, perdóname! Lo maté. O sea, no, lo herí. No, tienes que saber quién es el enemigo. Y vimos que en este mundo está el enemigo. ¿Es dominado por quién? El maligno. Y sabemos que en nuestra carne ya mora el mal. No somos buenos. Tenemos una naturaleza pecaminosa que tiende a querer siempre tomar el fruto prohibido. Siempre quiere ese fruto prohibido. Siempre quiere, como la mujer de Lot, tomar las posesiones de este mundo. El mal que mora en este mundo es igual al mal que mora en mí. ¿Sí me entiende eso? Porque la maldad está en cada corazón y es el mismo mal. Con las otras personas yo puedo huir, puedo tomar mi distancia, como dijimos, mantenerme lejos de las malas compañías, de los escarnecedores. No digo que sea fácil, de hecho, los que lo vivimos sabemos que es difícil. Pero de mí como huyo, del mal que mora en mí. Me separo de mi cuerpo. Lo que lleva al pecado, mis hermanos, hay que saber en dónde comienza el mal que mora en mí. ¿En dónde comienza? En mi mente y en mi corazón, dice el Señor. Esto es en mis pensamientos y en mis sentimientos. Por eso siempre dice que el salmista dice que dice, Señor, ve mi corazón. Analízame. Es una gran humildad, ¿verdad? Si sabemos que el mal que mora en mí se forma en mis pensamientos y en mis sentimientos, debemos de cuidar nuestros pensamientos y sentimientos. Yo soy cristiano y pienso lo que me da la gana. Y no. ¿A qué venimos hoy? A entender la doctrina de Dios, ¿verdad? La exegesis de Dios, a aprenderla, a madurar. Santiago 4:1, en palabra de Dios para todo, dice así. Santiago 4:1. ¿De dónde vienen los conflictos y peleas que hay entre ustedes? Vienen de ustedes mismos, de sus deseos egoístas que siempre están librando una guerra en su interior. Fíjense, ahí está bien claro. El apóstol Santiago lo dice. La guerra está en mí también, aquí adentro. No puedo yo pensar y sentir lo que yo quiera. Debo tratar de que mi mente se parezca a la mente de Cristo, a la mente de Dios. Cuando vengan a mí pensamientos pecaminosos, hay que alejarlos, separarlos de mi mente y de mi corazón por medio de la palabra, de la sana doctrina. La palabra de Dios, tal como Dios quiso enseñárnoslas, es la única manera en que lo podremos hacer. Primera Timoteo ahí 6:3, versículo 3, en la parte final dice, la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida ¿de qué? De sumisión a Dios, de obediencia a las instrucciones, a los mandatos del Señor. ¿Qué es lo que me conduce a una vida que agrada a Dios? Que sigue la guía del Espíritu. La sana enseñanza, entender a Dios tal cual como Él quiso revelarse al hombre. Por eso cuando vamos a las sectas o a lugares con doctrinas desviadas, podemos ser cristianos, pero ¿qué pasa? Nos enfriamos y nos alejamos porque no hay sana doctrina ahí. Cuando lo que me enseñan está torcido, desviado de la verdad de Dios, entonces no voy a poder ser sumiso a Dios. No voy a ser obediente a Dios, sino que mi vida va a estar envuelta en rebeldía ante el Señor. Por eso sigue, ahí dice versículo 4, en 1 Timoteo 6, versículo 4, nos está diciendo que huyamos y nos alejemos ¿de qué? De la arrogancia y la falta de entendimiento. ¿De qué cosas? Arrogancia y falta de entendimiento. Estos dos conceptos siempre vienen agarrados de la mano. Son como Batman y Robin.
siempre vienen juntos. Como los fariseos y escribas. Tenían ellos conocimientos de las escrituras, pero no tenían entendimiento de ellas, dice el Señor. Por eso vivían vidas que no eran piadosas, que no agradaban a Dios, sino que estaban llenas de orgullo y soberbia. Y el Señor es manso, dice la palabra. Y el fruto del Espíritu es mansedumbre, es humildad. Y estos eran lo contrario que Dios, porque conocían las palabras de memoria, muchos pasajes, pero no entendían al Señor. No conocían el verdadero significado que Jesús dice ahí en Mateo 9, no, citando al profeta Oseas: misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Pero aquí conocimientos en Oseas 6:6, conocimiento de Dios más que sacrificios u holocaustos. Esta palabra conocimiento en el hebreo significa ser conscientes. No es el conocimiento banal, ¿verdad? Sino el ser conscientes, esta conciencia, ¿no? Tener entendimiento. En el original mexicano es agarrar la onda, caernos el 20. Eso significa. No es solamente saberlo de memoria. De tal manera amó Dios al mundo que, sí, cualquiera lo puede repetir. Hasta los de la tradicional lo repiten y lo repiten. Hay que entenderlo. ¿Qué significa Juan 3:16? Dios murió por nosotros. ¿Qué vale eso? ¿Qué vale la sangre preciosa del Cordero de Dios, del Hijo unigénito de Dios? No la podemos menospreciar. Cuando realmente no entiendes la palabra de Dios, siempre va a llevar a diferentes grados de ¿qué? De soberbia, de arrogancia, que es lo primero de la lista que aparece en Proverbios 6, 16 y 17. ¿Qué es lo primero que aborrece el Señor? Los ojos altivos. Es lo primero de la lista. El Señor dice: Señor, ¿qué aborreces más? Lo primero, te voy a dar 7 cosas. Lo primero es los ojos altivos, el que se la cree, el soberbio. A ese lo aborrezco. Híjole, lo dice Dios, no lo digo yo. A nosotros nos pide amar, ¿verdad? Hasta el enemigo, ¿verdad? Pero Él no es que lo aborrece, lo odie, sino que lo rechaza, significa. Porque está sucio, es pecador. Y como dijimos, Él en su misericordia y amor lo debe rechazar, porque si se acerca así, va a ser destruido. Si morimos y pensamos que estamos en nuestra propia justicia, estamos bien con Dios, y nos presentamos a Dios así, todos sucios en nuestras propias obras, ¿qué dijimos la semana pasada? En nuestros trapos de inmundicia, ¿qué va a pasar? No es aquí. Tú no eres parte de la familia. Versículos 9 y 10. Primero era: huye de ¿qué? De la arrogancia y de ¿qué cosa? Y de la falta de entendimiento. Segundo, en los versículos 9 y 10 dice: huye y aléjate ¿de qué? Del amor al dinero, de la enfermedad que tenía la esposa de Lot. Amor al dinero significa, en el original griego aquí, ser aficionado a las cosas del mundo. Ser un aficionado, que recién lo dijimos de la comparación con los futbolistas, los aficionados. Es algo, es gustarse de algo, ¿verdad? O encontrar placer en la práctica de algo. En este caso, ser aficionado a juntar dinero en mi cuenta, ser aficionado a tener más propiedad, etcétera, etcétera, ¿verdad? No está mal en sí, acuérdense la esencia. Huir del amor al dinero no significa que aléjate del trabajo, porque el trabajo te da dinero, ¿verdad? Aléjate, no trabajes, sé un ocioso. O aléjate de los ahorros, porque ahí hay dinero. Ahí ese pasaje lo utilizan muchos falsos disque pastores y apóstoles, ¿verdad? Lobos vestidos de oveja, ¿verdad? Para sacarles el sucio dinero, ¿verdad? Sacarles el pecado que mora en sus cuentas bancarias a las pobres ovejas. Así están muchos. Ustedes conocen muchos ejemplos también, ¿verdad? No, el pecado mora en mí.
en mi deseo, en el pensamiento de que ese dinero me va a generar una felicidad y una seguridad. Ese es el problema. No es el dinero el problema, sino mi corazón que piensa que ese dinero es lo que me va a salvar, lo que me va a bendecir. Dios es el dador de toda bendición, mis hermanos. Que nos quede bien claro. Todo lo bueno, ¿de quién sale? Del Señor. Por eso continúa el versículo 11 ahí en Timoteo 6, en 1 Timoteo 6, dice, persigue la justicia y la vida sujeta a Dios, junto con la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. O sea, no persigas la zanahoria, la galleta que ahí te ofrece el mundo, sino persigue la verdadera fuente de vida, de felicidad, en toda circunstancia que estés ahora, de seguridad eterna. Es el Señor nuestro Dios. Huye del mal y persigue a Dios. Ese es el resumen. Y ahora sí, versículo 12. Pelea la buena batalla por la fe verdadera, dice esta versión. Pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna, a la que Dios te llamó y que declaraste tan bien delante de muchos testigos. ¿Se dieron cuenta, mis hermanos, algo en este versículo? ¿Se dieron cuenta de lo importante que es pelear la batalla de la fe? O sea, no es cualquier cosa. Imagínense un soldado que no quiera pelear. ¿Sirve como soldado? Pues claro que no. La luchar, la batalla espiritual, la de la fe, es sinónimo ¿de qué? De aferrarnos a la vida eterna. No es cualquier cosa. No, que luchen otros, yo estoy bien así. No. Si no estás luchando, estás perdiendo la batalla. Luchar la batalla de la fe entonces es sinónimo de aferrarse a la vida eterna. Y por eso nos alienta una y otra vez el Señor a que peleemos esa batalla. No es porque nos quiera ver sufriendo, sino es porque la manera de aferrarnos a la vida eterna. En el otro versículo principal, en la 1 Corintios 16, 13, vamos a leerlo ahora también en la NTV. Así se lee. 1 Corintios 16, 13 dice: estén alertas, velad, estén alertas, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes. Y 14, y hagan todo con amor. Estén alertas. La palabra aquí, estén alertas, era la que leímos en la Reina Valera, que es velad. ¿Recuerdan a las 5 vírgenes sensatas, sabias? Velar, estaban velando, estaban alertas. En el griego koinera, mantenerse despiertos espiritualmente significa. Mantenerse despierto espiritualmente. ¿Por qué? Exteriormente, la lucha no es contra sangre ni carne, ¿verdad? Es contra Satanás y los entes y potestades, poderes malignos de este mundo, los demonios, ¿verdad? Eso es exteriormente. Y interiormente, la lucha es contra mi carne. La tengo que vencer con el poder del Espíritu Santo que el Señor me le envió. Porque Él nos conoce. No, ustedes solos van a caer. Son bien propensos al mal. Y no les recrimino eso. Por eso les envío mi Espíritu. Para que sean guiados por mi Espíritu para vencer al mal que mora en ustedes. Exteriormente, la lucha ¿contra quién es? No es contra sangre ni carne, es contra el diablo y sus secuaces. E interiormente es contra mi carne, y esa lucha es la más encarnizada y la debo de hacer con el Espíritu Santo que el Señor me envía. Él dice que apunta siempre a Cristo, nos hace recordar las palabras de Cristo, del verbo de Dios. Velar entonces es vigilar, estar en guardia. Denota una actividad de patrullaje. ¿Vieron como los policías que están patrullando así, dando a la vuelta? Y esto no es ir en busca de pelea. No significa, somos bien peleones.
vamos a buscar pelea. No, estar en guardia, hacer la actividad de patrullar, es todo lo contrario, es mantener mi área de responsabilidad. Somos columnas y baluartes, dice la palabra, ¿verdad? ¿Vieron las murallas? Las columnas y baluartes eran los puntos donde estaban las armas y donde para contraatacar y atacar, ¿verdad? Y ver al enemigo. Somos columnas y baluartes, dice Pablo. Es mantener esa área de responsabilidad, mi familia, el lugar en donde vivo, la congregación, todos esos libres del dominio ¿de quién? Del maligno. Aquí, este campo manda el Señor. ¿Por qué? Porque aquí estoy y el Señor está conmigo. Esa es la manera. Y permanecer firmes, aquí en 1 Corintios 16, permanecer firmes o estar firmes en la fe significa estar bien parados. ¿Sobre qué? Sobre buenos fundamentos, sobre la roca, sobre la sana doctrina. Significa perseverar. ¿Qué es perseverar? Pues echarle ganas, ¿verdad? Continuamente. No es un día sí, unos días yo estoy de malas, otro día ya no me aparezco, no me ven 2-3 meses en la iglesia, ya y me aparezco de vuelta. No, significa perseverar, ser continuos, constantes. Estas dos palabras son las que son la manera que Dios nos está a nosotros instruyendo, ¿verdad? En esta batalla espiritual, que nos aferra a la vida eterna. ¿Nos quiere en su batallón de pelea el Señor? Sí, nos quiere, pero nos quiere velando y permaneciendo firmes. ¿Vieron como los soldados que se ponen así? Haciendo así, se ponen. Bueno, la palabra, miren, la palabra velad en la Biblia, en el Nuevo Testamento, como en el sentido como estamos ahora aprendiéndolo, aparece unas 70 veces la palabra velar. Y la palabra perseverar, o que significa, que tiene el significado de permanecer firmes en la fe, aparece unas 25 veces en el Nuevo Testamento. Pero podemos agregar más aquí en perseverar, dependiendo, porque la palabra permanecer firme significa perseverar, seguir corriendo la carrera, no rendirnos, aguantar, soportar. Y si lo agregamos, se aumenta al más del doble. Pero 25 y 70 veces nos exhorta el Señor a hacerlo así. Usted parece que nomás es hacer una oración, ahí ya después pues ya soy cristiano, así que ya sigo en el mundial, y que Dios es bueno, Dios es amor, y algún día Él me va a llevar con Él, y mientras tanto a darle a la vida loca, a darle. No, ¿vieron que no es así? Constantemente la Biblia nos advierte: velen, estén atentos, alertas y perseveren, estén firmes en la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué tantas veces nos da esta instrucción el Señor? Póngaselo a meditar, a pensárselo así a usted mismo, mi hermano, mi hermana. Y por último, debemos saber que hay un orden. Sí, en todo, en lo que es del Señor, está hecho ¿con qué? Con un orden. Y este es el orden. Yo debo de luchar mi batalla espiritual con mi carne primero, ganar día a día en el campo de batalla personal, en mi ser interior, vencer mis demonios, mis pecados. Dicen que las escrituras ahí dicen que el juicio empieza ¿por dónde? Por la casa de Dios. Nosotros somos el templo de Dios. Debemos empezar nosotros a ser juiciosos, discernir y luchar primero nosotros mismos. El Señor lo pone bien claro este ejemplo en Mateo 7:3. Él dice, Mateo 7:3 dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga, la bigota en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. O sea, el Señor no está diciendo: no le saques la paja a tu hermano, no juzguen, no, el hermano anda bien chueco, y no, sean amorosos. No, espérame, no está diciendo, ¿verdad que no está diciendo eso? No está diciendo: no le saques la paja. Dice: no, primero pelea la buena batalla dentro tuyo, gánale a tu carne,
sé testimonio, saca la bigota que traes en tus ojos y después sí, vas a poder sacar la paja del ojo de tu hermano con amor. Este es el principio que el Señor nos quiso enseñar. Siempre hay que siempre hay que curar a otro, claro, pero yo primero debo estar sano. No ser guías ciegos que llevan a ciegos y caen ¿en dónde? Juntos caen al pozo, dice el Señor. No hagamos eso, porque ni nosotros vamos a ir bien, ni tampoco se va a ir bien al otro que pensamos estamos guiando. Para comenzar mi lucha interior y vencer, antes que nada debo de reconocer mi pecado, ¿sí o no? Debo reconocer que llevo la viga. No, yo soy justo, yo soy bueno. ¿Vieron como el fariseo? No, yo estoy bien, yo doy limosnas, ayudo a los pobres y hago esto y lo otro. No reconoce su viga en su ojo. Entonces no puede ayudar a otros. No entiende, tiene conocimiento de la paz, pero no entiende el verdadero propósito de Dios. Recuerden, los que andan mal son sin entendimiento de la palabra de Dios. Y eso los vuelve, ¿qué cosa dijimos antes? Arrogantes. Soy justo, soy bueno, soy mejor que aquel publicano, decía el fariseo, ¿verdad? Viven negando de sus pecados, o los ocultan o les restan importancia. Al fin y al cabo todos pecamos, ¿verdad? En vez de negarse a sí mismos y tomar la cruz, como dice la palabra, ¿verdad? Y seguir a Cristo. Niegan sus pecados. Ya están vencidos. Por eso no pueden vivir en el poder de Dios. Dice, leí este pasaje y se los voy a recordar y no lo busque, Isaías 59, con esto terminamos. Dice así: escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Son sus pecados los que lo han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Ahí está. Al negar mi pecado, las malas acciones, las obras pecaminosas se van a ir acumulando. Esa es nuestra naturaleza. Y esto nos separa de Dios. Y claro, también de su poder que actúa en nuestras vidas. Eso es estar, dijimos, bajo maldición. Nos estamos maldiciendo a nosotros mismos, como acabamos de leer en Isaías 59. Huyamos de la arrogancia, de los ojos altivos, de la cerviz dura. Vivir así solo muestra nuestra ignorancia de lo que es la voluntad de Dios, que irremediablemente nos termina llevando a alejarnos de Dios, a acumular pecados, siendo vencidos por el mal una y otra vez, derrotados en mi mente y en mi corazón. Y ni me di cuenta y ya terminé bien tibio y bien frío. Cristiano, creyente, ¿en qué lucha estás metido? Sé sincero. No se mientan, no se engañe a sí mismo. En la batalla que uno está luchando, usted lo sabe. Va a haber candor, o sea, fuego, tibieza, frialdad. En lo que es la verdadera batalla de la fe. Usted lo va a ver. Usted mismo lo sabe. Si sus batallas son principalmente de cuestiones de la carne, de las cosas de este mundo, para satisfacer los anhelos de esta vida, si eso lo perturba, lo tiene ansioso, le quita hasta el sueño por cuestiones de este mundo, perdóneme, pero esa realidad usted mismo ya acaba de aprenderlo. No está entendiendo el propósito de Dios para su vida. Es y discúlpeme de vuelta, ignorante de la palabra. No tiene entendimiento. Lo está haciendo al revés. Está huyendo de Dios y siguiendo el consejo de los malos. Está andando con pecadores. Se junta con escarnecedores, con los burlones, con los arrogantes. Y esto tiene consecuencias en la vida eterna, dice la palabra de Dios. Porque está aferrándose a las cosas de este mundo en vez de aferrarse a la vida eterna, a las cosas de arriba. Si me aferro a Dios, toda mi vida es hecha nueva. Y con ello mis prioridades, mi actuar,
mis relaciones, en la familia, en donde vaya, mi trabajo, es hecho nuevo también, porque ya no es lo que me da de comer mi trabajo, ¿verdad que no? Sino que es lo que el Señor me regaló, me permitió para que yo pueda comer. Es muy diferente. No es un juego de palabras, mis hermanos, ¿eh? No estoy jugando a las palabras o tratar de confundirlo. Yo creo que sí lo entiende, ¿verdad? Dios es mi sustento, Él me da de comer. Mi trabajo es solo una herramienta que Dios utiliza para que lo logre. Todo cambia para los que viven y luchan esa batalla espiritual de la fe diariamente. Dejemos de vivir por vista, vivamos por fe, peleemos la buena batalla de la fe. Medítelo. Hoy vaya a su cuarto, cierre la puerta atrás de sí y háblenle a Dios, humíllese, que el Señor le va a exaltar. Ustedes se humillan ante Dios y espera que lo golpee, ¿verdad? Pero no, se lo va a abrazar, va a sentir ese candor de Dios y va a poder vivir ese fuego de Dios en su vida. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque nos has enseñado hoy, Padre. Tu doctrina, Señor, tu sana doctrina, nos dice que nos aferremos a ti, nos alejemos del pecado, del consejo de los malos y nos humillemos ante ti, Padre. Y cuando nos humillamos ante ti, Señor, tu palabra nos confirma que tú nos exaltas, que tú nos haces hijos tuyos, que tú nos bendices como esos árboles que están a un lado del río, que sus hojas nunca se marchitan y que siempre da fruto en su tiempo. Oh Señor, queremos ser ese árbol, Padre. No porque la prosperidad que tú prometes, que sí lo prometes, sino por todo lo que has hecho por nosotros. Te queremos agradecer y nos humillamos en este momento. Mira nuestro corazón. Humillados ante ti, nos humillamos y arrepentimos de todo mal, de todo pecado, de toda dureza de nuestro corazón. Perdónanos por querer ocultar pecados, por querer no tomar nuestra cruz y seguir tomando nuestros pecados. Ayúdanos. Porque sabemos ahora bien que debe de prevalecer, dominar nuestro ser espiritual que está atado a tu Santo Espíritu, para que domine nuestra carne, nuestros deseos pecaminosos y vivamos esas vidas que tú ya planeaste desde los principios de los tiempos. A esa vida queremos ir, Padre. Ayúdanos, humíllanos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Les recomiendo que escuchen la prédica de hoy del pastor Chuy. Y el próximo domingo nos vemos. Primero Dios.